oficial. Llegó al poder a través de un golpe de Estado y gobernó Chile durante 17 años. Es un periodo que está lleno de amigos y personas que uno conoció que los asesinaron, los encarcelaron, los desaparecieron. Su nombre provoca reacciones encontradas. Hoy día entiendo que es una persona cuya acción siempre fue y ha sido guiada en un sentido de servicio al país. Prefiere pasar a través de su abogado por insano, demente, senil, que una persona que es capaz de afrontar la justicia y decir, yo no tengo nada que esconder, soy inocente. Le doy gracias a Dios por el padre que me dio, digamos. Yo creo que uno tiene que ser un agradecido de Dios, primero que nada. Augusto Pinochet nació el 25 de noviembre de 1915 en Valparaíso, una ciudad portuaria de casas bajas que también vio crecer a otro personaje clave de la historia de Chile, Salvador Allende. La familia de Pinochet era de clase media y Augusto era el mayor de 6 hermanos. Su padre, Augusto Pinochet Vera, trabajaba como funcionario de aduanas del puerto, y su madre, una mujer muy ambiciosa llamada Avelina Ugarte Martínez, era el verdadero poder en la familia. Avelina fue determinante en la vida del futuro dictador chileno, que llegaría al poder tras un cruento golpe de Estado. Siempre mi padre escuchaba a mi abuelita. Yo los recuerdos que tengo es que él siempre cuando tenía alguna duda, alguna cosa importante, muchas veces las consultaba con ella, digamos. Cursó sus estudios en el Seminario San Rafael de Valparaíso, el Instituto de los Hermanos Maristas de Quillota y el Colegio de los Padres Franceses de Valparaíso. Pinochet fue militar por influencia de su madre. Avelina deseaba ver a su hijo desfilando, exhibiendo el uniforme del ejército chileno. Su abuela se casó en segundas nupcias con un francés, y este francés fue a la Primera Guerra Mundial y volvió, y le contaba muchas historias sobre la guerra, la Primera Guerra. Yo creo que eso a este niño pequeño le fue incentivando el deseo de ser militar, porque casi no hay militares en la familia de él. Y su madre, mi abuelita, también estaba muy de acuerdo y le incentivó a su vez el deseo de que fuera militar. Tras 2 intentos fallidos, cuando ya había cumplido los 17 años, Pinochet finalmente ingresó a la escuela de infantería. Se mostraba ambicioso, con intereses que iban más allá de una simple carrera militar. Ambicioso. No responde a lo que era el militar chileno antes del 11 de septiembre de 73, que era una persona en general de clase media, sin grandes pretensiones de arribismo ni de hacer fortuna. A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler avanzaba sobre Europa, Pinochet conoció a Lucía Iriart, hija de un influyente político masón y antimilitarista. Lucía tenía tan solo 16 años y Augusto 25. Fue un amor que unió el destino. Sé que se conocieron en una plaza, caminando. Bueno, en esa época se salía mucho a las plazas a caminar, y bueno, siempre tenían un horario, los papás siempre bien estrictos, y mi padre, bueno, la conoció en ese lugar, y después le tocó en otras ocasiones. Recuerda, mi mamá me contaba que ella esperaba que la llamara por teléfono un aviador que conocía, y por casualidad
ella esperaba ese llamado y la llamó mi padre. Y ahí entablaron mucho más relación, pero fue el destino que los fue uniendo, digamos. Se casaron a fines de enero de 1943 en la iglesia Sagrados Corazones de los Padres Franceses de la Alameda. Ella lució un vestido blanco con encaje y él su uniforme de teniente de infantería. No fue casualidad que se casaran por iglesia. Pinochet se presenta como un hombre de fe, un militar que asiste a misa todos los domingos para purificar su alma y redimir sus pecados. Es profundamente católico, es hombre de comunión, es hombre de lectura evangélica y un hombre que, lo he visto ahora ya en esta última etapa, que piensa realmente muy cercanamente acerca de la profundidad del alimento religioso en la vida del ser humano. El matrimonio Pinochet tuvo 5 hijos: Lucía, Augusto, Verónica, Marco Antonio y Jacqueline, que recibieron una educación tradicional. Pinochet era extremadamente riguroso en los cuarteles, pero en su casa trataba a sus hijos como cualquier padre de familia. Yo recuerdo a mi papá jugando con nosotros, jugando, al pillarse, a las escondidas, y mi mamá enojaba porque mi papá saltaba arriba de los muebles, desordenaba la casa, entonces mi mamá lo retaba por eso, o sea, le llamaba la atención de que le dejaba todo desordenado. Mi papá se ponía mucho a la altura de nosotros. Pinochet protagonizó una carrera profesional signada por los viajes y los traslados al exterior, y su familia, sin quejas, marchó detrás de él. Aunque ahora los recuerdos a la distancia no son tan placenteros. Cada año y cada mudanza era un caos porque había que cambiar todo, la vida nos cambiaba totalmente, o sea, cambiamos de hogar, a veces hasta de muebles también, porque no podíamos llevar muchos muebles, entonces, y muchas veces llegábamos a lugares y no había en casa porque teníamos que arrendar cualquier cosa. Era un poco vida gitana en ese sentido. Pinochet tiene una sólida formación intelectual. Desde adolescente, en pleno auge de Mussolini y Franco, aprendió sus discursos y compartió sus perspectivas sobre el Estado y la seguridad nacional. Este hombre, por lo tanto, es, yo creo que se puede decir así, un intelectual de las Fuerzas Armadas. Y señalo algo que tiene cierta importancia a mi juicio. De los que han sido presidentes de Chile por las urnas durante todo el siglo XX, yo no conozco ningún otro que haya publicado un libro, como fue la geopolítica, en que hubiera un concepto racional, aunque sea detestable para personas como yo, del Estado. En 1971, su pensamiento político y su actividad profesional se encontraron cara a cara. Ese año, Fidel Castro visitó Chile, invitado por el presidente Salvador Allende, y Pinochet fue el jefe de la custodia asignada por el Ejército Nacional. Fue una situación paradójica, compleja, para un hombre que se declararía abiertamente anticomunista. El movimiento del 11 de septiembre fue la respuesta valiente y madura del arma libertaria de los chilenos frente a un sistema de gobierno carcomido por la demagogia y cuya institucionalidad venía deteriorándose por años hasta culminar con el intento final de destrucción de nuestra estructura democrática por el totalitarismo de inspiración soviética. Carlos Prats era un general chileno conocido por su respeto a la legalidad democrática y al poder civil. En 1971, como jefe del ejército, designa a Pinochet comandante general de la guarnición de Santiago de Chile, una unidad de combate considerada clave por su poder de fuego y su prestigio militar. 2 años más tarde, en un controvertido episodio político, Prats pasa a retiro y Pinochet ocupa la jefatura del ejército. No era un secreto de Estado cómo pensaba este general. Mi padre siempre tuvo una postura anticomunista, todo el mundo lo sabía. Bueno, cuando lo nombró Allende comandante en jefe, para nosotros fue una sorpresa, porque nos llamó la atención que una persona que tenía un historial anticomunista lo nombrara Allende.
Y a mi entender, lo que pasa es que Allende se equivocó, porque habían dos Pinochet en ese momento. Pudo haber sido una confusión o una estrategia militar que consistió en ocultar sus verdaderas intenciones hasta llegar a la cúpula del ejército. Y además porque hasta ese momento lo que hizo Pinochet hasta el mismo 73 fue jugar dos bandos o dos pistas. Él posaba como el soldado constitucional respetuoso del régimen democrático, que era la cara que le vendió al general Prats, que era la cara que tenía por un lado, pero que era la cara que él jugó, pero él tenía una segunda cara que era, por si acaso, que se fue hasta el final consumando, que fue subirse, porque eso subió muy al final, al golpe de Estado y romper, por lo tanto, la constitucionalidad. El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet encabezó un golpe de Estado que terminó con el gobierno democrático de Salvador Allende en Chile. El golpe de Estado no fue improvisado. Al contrario, comenzó a planearse 3 años antes, cuando Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970. Documentos desclasificados del gobierno de Richard Nixon revelaron que la CIA conspiró contra Allende y que esa conspiración se diseñó meses antes de su propia llegada a la presidencia. Allende conocía el complot y durante una gira oficial por Cuba aseguró que a Chile habían llegado varios agentes de la CIA para conspirar en su contra. Y entre julio y octubre habían llegado a Chile 5.300 norteamericanos. Y saludé con agrado la presencia de los turistas, de los periodistas, de los intelectuales, de los artistas, Cuerpo de Paz, a toda aquella gente que venía con un propósito honesto. Pero al mismo tiempo dije que seguramente entre esos, y en un porcentaje no despreciable, había gente de la CIA. Pero la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos no estaba sola. Los empresarios chilenos, disconformes con la política económica y el plan de expropiaciones del gobierno chileno, empezaron a reunirse con altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Su intención era reunir bajo un mismo mando a la oposición que planeaba la caída de Allende. El sector empresarial participó en la formación de una serie de movimientos que hubo previos a la caída del régimen. En Chile, la conspiración ya corría de boca en boca. Y el presidente Allende, durante su discurso ante las Naciones Unidas, denunció que su gobierno se había convertido en un blanco móvil. Porque no se trata de una agresión abierta, que haya sido declarada sin embozo ante la paz del mundo. Es un ataque siempre oblicuo, subterráneo, sinuoso, pero no por eso menos lesivo para Chile. Nos encontramos frente a fuerzas que operan en la penumbra. Semanas antes del golpe de Estado, exactamente el 29 de junio de 1973, 7 tanques del Regimiento Blindado número 2 atacaron el Palacio de la Moneda. El jefe del ejército, general Carlos Prats, hizo frente a la asonada militar que se conoció como el Tancazo. Este levantamiento sedicioso fracasó. Esta unidad se sublevó y avanzaron con los tanques y quisieron hacer un movimiento, anticipándose a lo que nosotros estamos preparados. Nos sirvió mucho como experiencia. Para la misma fecha, fines de junio de 1973, Pinochet llegó una noche a su casa. Después de la cena, en la intimidad familiar, su esposa, Lucía Iriart, le preguntó cuándo iba a ponerse al frente de los conspiradores. Mi madre angustiada, preocupada, después de ver ya y empezar a vivir momentos tan difíciles, se juntó con mi padre en forma privada, bueno, y le hizo ver lo difícil de la situación y bueno, que qué se podía hacer, que si se podía hacer algo, si él podía hacer algo como padre, ¿no? Frente al planteo familiar, Pinochet dio una respuesta formal, casi evasiva. Bueno, mi padre le dijo que él era militar y que, bueno, había que respetar la Constitución y las leyes dentro de los límites que se pudiera, digamos. En realidad, el jefe del ejército chileno ya estaba conspirando, pero desde un segundo plano.
No quería involucrarse directamente porque no sabía si el golpe de Estado iba a triunfar. Pinochet encubría esta incertidumbre, asegurando que respetaba la Constitución y al gobierno de Allende. Como él era el comandante en jefe, tenía que aparecer o aparentar no le voy a decir una posición distinta, porque sería absurdo decirlo, sino como que él no estaba en la posición de ir a un pronunciamiento. Años más tarde, cuando ya había asaltado el poder democrático, Pinochet intentó perpetuar su propia historia oficial. Así, en su libro El Día Decisivo, aseguró que fue el principal responsable del golpe de Estado. Sus compañeros de armas cuestionan la rigurosidad histórica del dictador. Augusto Pinochet no participaba, porque él era, en primer lugar, el comandante y jefe del ejército, había reemplazado al general Prat, y no podía participar, ni participó, en lo que yo sepa, en ninguna de las que yo asistí. La intención de exhibirse a sí mismo como el principal organizador del golpe también es cuestionada por aquellos testigos que sufrieron directamente las consecuencias del complot. Ya a esta altura la historia ha demostrado que fue muy al final que él se sube al carro del golpe de Estado, no como ha pretendido presentarlo en sus libros o escritos, sino que fue muy al final, conminado incluso por otros de los integrantes de la primera junta, digamos, por otros los integrantes golpistas, que le dice, bueno, defínete porque faltan horas para este golpe, y Pinochet todavía no se define. Mientras Pinochet decidía sobre su destino profesional, un puñado de oficiales de la Marina, el Ejército y los Carabineros se reunían en Valparaíso para planificar el derrocamiento de Allende. Desde allí se decidió un nuevo paro nacional de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones. Era el 25 de julio de 1973. Y los productos básicos de la canasta familiar faltarían en los mercados y los almacenes. El cerco empezaba a cerrarse. Los camioneros fueron uno de los muchos gremios que pararon. Yo diría que todos los gremios tuvieron una importancia muy grande, y particularmente el del comercio, por ejemplo, que cerró el comercio a lo largo de todo Chile. El 21 de agosto de 1973, un puñado de influyentes opositores al gobierno repudiaron a Carlos Prats. Este general no era socialista ni compartía la ideología de Allende, pero se mostraba respetuoso de la voluntad popular, que había votado un gobierno de izquierda. Prats era un obstáculo insalvable para los conspiradores, y se mostraron eufóricos cuando finalmente renunció a la jefatura del ejército. Prats recomienda a Pinochet. Una emboscada siniestra, donde participaron personas de la Universidad Católica, y que dejaron al general Prats haciendo el ridículo, disparándole a la mujer que había participado en la encerrona. A raíz de eso él renuncia al cargo y asume Augusto Pinochet, aparentemente recomendado por Prats también a Allende. El domingo 9 de septiembre de 1973, Pinochet se reunió con el jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Lee. En ese encuentro firmaron un acta secreta que ya había sido avalada por el comandante de la Armada, José Toribio Merino. El documento establecía que el 11 de septiembre de 1973 debía consumarse el golpe de Estado. En 48 horas, todo iba a cambiar en Chile, para siempre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo seguimos informando a través de América Noticias. Uno de los temas más importantes a nivel internacional de la región, la muerte del ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, acaecida hoy 2:15 de la tarde en Santiago de Chile, de un infarto, luego de haber estado internado durante 8 días y de haber empeorado su estado de salud. A partir de la 1 de la tarde murió Augusto Pinochet, el ex dictador chileno. La sociedad chilena dividida en dos, entre aquellos que lo apoyan y sus detractores. Además, este tema. Furia en Lanús. Unas 150 personas protestaron en el boliche La Casona, porque la justicia liberó a uno de los detenidos por el crimen del joven Martín Castellucci. Tiraron piedras, se incendiaron en el frente del local. La policía reprimió. Hubo también saqueos.
Este y otros temas hoy a las 19 los esperamos en Informe Semanal. Gracias. Secretos verdaderos. Mirta Legrand, la diva en primera persona. Yo creo que me he ayornado, yo soy afectuosa con el público. Las mujeres grandes de mi generación me siguen queriendo. En una entrevista exclusiva, la Chiqui hace un balance de su carrera. Aclamada por la crítica y el público, la gran anfitriona de la televisión deslumbró con sus mesas y sorprendió a todos recibiendo a quienes nadie se hubiera imaginado. Vengo a comer el postre, señora. No, yo no puedo creer. Un cortado, una lágrima. Tantos años, Dios mío, tantos años. Clásica y moderna, cordial e incisiva. Mirta Legrand, la diva en primera persona. Secretos verdaderos, edición especial. Este domingo a las 20 por América. Ya soñaba con ser grande. Lo sabemos, porque estábamos ahí. El Comercio, compañía de seguros. Desde 1889, la tradición de cumplir. El 9 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet fue enviado por los conspiradores a entrevistarse con el presidente chileno. Allí el jefe del ejército le propuso que postergara el anuncio del plebiscito destinado a decidir sobre la continuidad del gobierno socialista. El presidente confiaba en Pinochet y aceptó su propuesta. Muy tarde comprendió que había sido traicionado. El 11 de septiembre de 1973, exactamente a las 7:40, el general Pinochet llegó a la oficina central de telecomunicaciones. Allí, instaló su comando de tropas. El golpe había empezado. A las 12 en punto se bombardea. Evacúe la moneda, va a ser más fácil asaltarla. Allende resistió la sublevación militar. Solo estaba acompañado por su custodia personal, sus amigos, algunos carabineros y los miembros del gabinete que habían podido llegar al Palacio de la Moneda. El presidente chileno sabía que la suerte estaba echada, que la conspiración era más fuerte que el gobierno socialista. A media mañana se despidió públicamente. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. Después de su discurso por radio, Allende ordenó que todas las mujeres abandonaran el Palacio de la Moneda. Nosotros no nos queríamos, pero él estaba muy angustiado. Además, mi hermana Beatriz, que era su gran colaboradora y estrecha, además, colaboradora que trabajaba con él, incluso en el Palacio de la Moneda, tenía 7 meses de embarazo. Entonces él nos pedía que teníamos que irnos, igual que otras mujeres, igual que otros asesores, que él necesitaba que el mundo supiera esta traición. Pero justamente nuestro rol era denunciar esa traición y no quedarnos allí. Mientras las mujeres salían de la sede de gobierno, Pinochet ordenaba que Allende se entregara en el Ministerio de Defensa. Rendición incondicional, no hay parlamentar. Rendición incondicional. Bien, conforme. Rendición incondicional y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetarle la vida, digamos. Ahí se le su integridad física y enseguida se le va a despachar para un zapato. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la vez se cae y después cuando vaya a volar. Allende se negó a cumplir la orden del general sublevado. Al contrario, dispuso que el resto de sus colaboradores se retiraran del Palacio de la Moneda y se encerró solo en el despacho presidencial. Se inició ataque aéreo y terrestre. Con esta acción se persigue evitar el repito el comunicado. Desde las 10:30 horas de hoy se ha requerido rendición de Salvador.
Minutos después, cuando el golpe ya había triunfado, un pelotón de sediciosos encontró a Allende sin vida. Y ahí de repente viene un suboficial o oficial, ya no me acuerdo bien, me dice: mi general, en el Salón Independencia encontramos al presidente y está muerto. Yo pegué la carrera hasta el salón y efectivamente estaba en un sillón tendido con la metralleta que tiene la placa al camarada, al compañero Allende de Fidel, que se la había regalado. Se la había colocado aquí y se disparó 1 o 2 tiros y la masa encefálica se fue contra un gobelino atrás. Cuando los sublevados encontraron el cadáver, informaron rápidamente al comando de generales que dirigían el golpe junto a Pinochet. Esa comunicación, urgente, provocó un error histórico que recién años después fue reparado por sus protagonistas. Avisé, comuniqué al ministerio a quien yo dependía, el que era el Brady, y al que era Arellano, por radio: misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto. Ahí cometí un error porque los militares y los marinos hablamos siempre como telegrama. Debía haber dicho se suicidó, porque al decir muerto, al principio creyeron que nosotros lo habíamos matado. Después de confirmar que Allende había muerto, Pinochet se transformó en un dictador latinoamericano. Que sé que lo echen en un cajón y lo embarquen en un avión viejo junto con la familia, que el entierro lo hagan en otra parte en Cuba. Vamos a tener una pelota para ir para el entierro, si este gallo está para morir, tuvo problemas. Tras la caída del Palacio de la Moneda, la Junta Militar decretó el estado de sitio. Ya no había legalidad en Chile. Conforme con toque de queda, conforme con el estado de sitio. Pero hay que agregar algo. Se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato. Para Pinochet y su familia, el 11 de septiembre no fue un golpe militar. Se trató simplemente de un pronunciamiento destinado a salvar a la República de Chile. En realidad hablamos de pronunciamiento porque fue pedido por el 90%, más casi el 90% o por ahí cercano, de la ciudadanía. Le pedía a las Fuerzas Armadas que al final se pronunciaran y tuvieron una actitud a favor de la democracia, porque lo que estaba llevando el país era hacia otra Cuba. En cambio, para aquellos que sufrieron la represión ilegal, Pinochet protagonizó un golpe de Estado que marcó para siempre a todos los chilenos. O sea, lo primero que pasó en los meses de octubre, septiembre y octubre del 73, noviembre, es que mucha gente fue asesinada, aparecían los cuerpos en el río Mapocho.